El reencuentro. Acababan de comunicármelo y la verdad es que no me lo podía ni creer. Regresaba a casa conduciendo en el coche y las lágrimas recorrían mis mejillas imparables. Después de 10 años dedicados a esa empresa y ahora me ponían de patitas en la calle sin ningún miramiento. Yo que había perdido varias oportunidades de trabajo porque pensaba que aquello sería el trabajo para toda mi vida. Y ahora, con 35 años, me encontraba de patitas en la calle y pagando una hipoteca. Vale que tendría 2 años de paro y la indemnización, pero los salarios habían bajado tanto que no encontraría un trabajo que me permitiese pagar la mensualidad de la hipoteca y poder vivir. Si vivieran mis padres, todavía seguro que podrían echarme una mano, o tal vez si hubiera tenido algún hermano podría acudir a él para que me ayudara en una situación así, pero me encontraba tan sola y tan desgraciada. Antes de que me hubiera dado cuenta me encontraba en el garaje de casa aparcando el coche. Aquella estupenda casa que pertenecía todavía al banco y ya no sería mía. Entré y dejé las llaves sobre la mesa del salón y por primera vez tuve la sensación de estar de prestado en mi propia casa. Aquellos muebles del IKEA que tantas tardes había pasado montando en casa con algún amigo, compartiendo algo de música y algunas cervezas. Aquellos colores de las paredes con tanta ilusión había escogido y pintado con mis propias manos. Las plantas, que por fin había logrado que no murieran tras pasar los veranos. Y Piru, mi gata, que disfrutaba todo el día ella sola como la reina de la casa hasta que yo llegaba del trabajo. Me quité aquellos zapatos de tacón que me estaban matando mientras me hundía en mis cómodas zapatillas y se me vino el pensamiento que siempre se me venía a la mente cuando hacía esto: por fin en casa. Y otra vez la angustia me asaltó: ¿por fin en casa? Si aquello no era mi casa y nunca llegaría a serlo. Me dirigí a mi habitación, abrí la puerta de mi vestidor y saqué una maleta para el fin de semana. Empecé a llenarla de ropa cómoda, mis zapatillas para correr, mis vaqueros, mis botas, aquel pijama de pelo que me habían regalado y que por exceso de calor en casa nunca podía ponerme. Llamé a mi abuela por teléfono y la pregunté si no le importaría que me fuera a verla unos días al pueblo. Se alegró mucho de oírme y me comentó que fuera cuando quisiera, que ya sabía que siempre tenía mi habitación preparada. Así que una vez que le dejé a Piru comida y agua suficiente para esos días, cogí de la nevera uno de sus vasos de café preparado frío que venden y que a mí tanto me gusta y me encaminé con la maleta al garaje. Antes de que me pudiera dar cuenta ya estaba de camino al pueblo. La sensación de libertad que me invadía cada vez era mayor. Era como si disminuyese la presión conforme me alejaba de allí. El peso del trabajo, la casa, todo. Apuraba mi último sorbo de café cuando empezaba a anochecer. Para entonces había logrado desprenderme de todo el peso de mis problemas. La música sonaba por los altavoces del coche y me transportaba a países remotos, a lugares en los que nunca había estado. El paisaje iba oscureciéndose y comenzaba a poderse contemplar en todo su esplendor la luna llena. A lo lejos podían empezar a verse ya las luces del pueblo. Siempre, llegado a este punto de la carretera, me encantaba abrir la ventana para respirar el aire puro del pueblo. Ya fuera verano o invierno, era una sensación de confort tan agradable. El aire frío acariciaba mi cara y revolvía mi pelo, mientras la calefacción del coche calentaba mis piernas y mis pies. Ya podía percibir ese olor a chimenea nada más entrar en el pueblo, que me resultaba tan agradable. Acababa de aparcar y estaba sacando la maleta del coche cuando apareció mi abuela a ayudarme. Nos dimos un abrazo inmenso, de esos que te aportan energía, cariño, seguridad, de esos que te hacen volver a la infancia, a reencontrarte de nuevo contigo mismo y luego con el otro. La casa estaba exactamente igual que siempre, era como una vuelta atrás en el tiempo, a esos maravillosos tiempos en los que no teníamos responsabilidades ni preocupaciones, a esas inagotables siestas y aquellos veranos interminables. Cada vez que volvía a esa casa era como un reencuentro con mi esencia, con aquella niña que podía pasarse horas y horas simplemente disfrutando de andar en bicicleta, de aquellos baños de sol, de la lectura o de simplemente de observar y no hacer nada. Era como sentirse niña otra vez, era como reencontrarte con tu auténtico yo. Nos dirigimos a la cocina y la chimenea estaba encendida. Me senté en aquella hamaca en la que me gustaba balancearme cuando era niña. Cogiendo un hermoso tazón de porcelana, mi abuela me lo rellenó de aquella sopa de pollo que siempre preparaba y que dejaba por horas y horas cocer en aquella cocina de hierro. Estaba todo exactamente igual, hasta ella mirándome, con aquellos ojos vivos que tenía y aquella mirada de amor que tanto recordaba y que tanta fuerza me había siempre dado en momentos difíciles.
Saboreé hasta la última cucharada de aquella sopa, mientras le contaba a mi abuela todo lo que me había pasado. Otra vez las lágrimas volvieron a mis ojos, pero esta vez una sensación de seguridad y confort me invadió, recogida en esa manta de pelo que tanto me gustaba y que mi abuela siempre tenía reservada para mí, con la que me tapaba y me remetía para que no tuviera frío. Con ese olor a limpio que yo no había logrado conseguir con ningún jabón ni suavizante, ese olor que me recordaba al que entraba por la ventana de mi habitación durante la siesta, a ropa recién lavada y tendida, en aquella cuerda atada detrás de la casa en verano. Mientras hablábamos sonó la tetera, y con el agua rellenó aquella bolsa de agua con la que me hacía ilusión dormir cuando era pequeña y que me calentaba la cama. Aquella noche dormí plácidamente con mi pijama de pelo y la bolsa de agua caliente que me había servido de almohada. A la mañana siguiente abrí los ojos y comprobé que la bolsa de agua se había quedado fría y que debía de ser tarde, ya que un arco de luz traspasaba las rendijas de aquellas enormes contraventanas de madera. Se filtraban voces abajo por entre las rendijas del suelo de madera que me resultaban familiares, así que bajé a la cocina. Mi abuela conversaba alegremente al lado de una taza de café recién hecho con unas amigas suyas, que habían venido a verme y a traerme rosquillas y un bizcocho de naranja que sabían me encantaba. Engullí aquellas rosquillas y un trozo de bizcocho mientras las escuchaba tranquilamente hablar de banalidades, saboreando mi taza de café. Aquel café que tenía un sabor tan auténtico y que no tenía nada que ver con los que yo me tomaba habitualmente. Allí no existía la operación bikini ni tonterías de esas. Aquello sí que era vida y no lo que yo llevaba habitualmente. A pesar de que ya era mediodía, la mañana estaba fresquita. El viento golpeaba mi cara y hacía que la sensación térmica fuera todavía más fría. Acariciaba las hojas de los árboles produciendo un sonido que me relajaba, ya que me producía la sensación de que con su fuerza arrastraba no solo las hojas de los árboles, sino también todos mis problemas, todas mis angustias e inseguridades. La verdad es que yo creo que transportaba hasta mis pensamientos. El paseo me había sentado genial. Con frío y aturdida por el viento llegué a casa de mi abuela, que tenía casi preparada la comida. Dulces aromas recorrían toda la casa a pan recién hecho, a pollo asado con patatas asadas que ya preparaban su horno de leña, y a un arroz con leche tan dulce y cremoso que podías repetir de él hasta hartarte y siempre guardabas un hueco para tomar un poco más. Me comentó que le faltaba todavía unos minutos a las patatas, por lo que me fui a mi habitación a recoger todo lo que había dejado por en medio. La habitación estaba recogida y ahora los rayos del sol se filtraban por los ventanales y cubrían la cama. Me tumbé sobre la cama como cuando era niña, mientras el sol calentaba mi cara y mi cuerpo. Solo se escuchaba aquel reloj de pared de mi abuela y el crujido de la madera de los muebles y del suelo de vez en cuando. Antes de que me pudiera dar cuenta, ya estaba otra vez dormida. Daba gusto lo bien que se dormía en el pueblo, en aquella cama y en aquella habitación, sin problemas. Solo había bastado un día o incluso menos, unas horas, para volver a encontrar el equilibrio, para recordar lo que es realmente importante, para volverme a encontrar a mí misma, para volverme a sentir como esa niña feliz y segura de siempre, para volverme a hacer consciente otra vez de las sensaciones, los sonidos y los olores de cada momento. Las situaciones de crisis son momentos que facilitan el reencuentro con nuestro niño interior. Son momentos que al principio pueden desestabilizarnos, aunque luego nos aportarán mayor equilibrio, fuerza y seguridad. Hay veces que el camino hacia nosotros mismos es un camino más largo que el que podemos hacer en coche, y el reencuentro con nosotros mismos puede provocar revivir emociones, sensaciones, olores o sabores no tan agradables como en este cuento. Hay veces que ese reencuentro lo podemos encontrar haciendo un viaje a nuestras raíces, a nuestros orígenes, pero siempre, no lo dudes, lo hallaremos si practicamos el maravilloso hábito de la consciencia plena. Y es entonces cuando volveremos a encontrar el equilibrio, la paz y la tranquilidad. No esperes a pasar por situaciones de crisis para reencontrarte de nuevo contigo mismo.